Pues vamos a recordar que ahorita estamos viendo en este mes de mayo, el ciclo que estamos viendo se llama la misericordia incondicional. Como ustedes verán, dice, la misericordia incondicional es el amor que Dios tiene a sus hijos, a nosotros, que es incondicional, sin medida, y es para siempre, hermanos. Y el tema de hoy se llama la porción necesaria. La porción se puede definir, hermanos, como una parte, una fracción. Una porción pues viene siendo una parte de cierta cantidad, pero aquí vamos a ver que la porción es nuestro Dios. Él es todo para nosotros. Él no nada más es una parte, Él es todo para nosotros. Es el complemento en toda nuestra vida, hermanos. Entonces la porción de Dios, se puede decir que la porción es nuestro mismo Dios, es nuestro Señor Jesucristo, y Él es todo en nuestras vidas. Entonces no sería nada más una porción, una parte, sino que la porción de Dios a nosotros es toda una vida completa, y es nuestro Señor Jesucristo, porque a través del Señor Jesucristo tenemos todo, y principalmente la vida eterna, hermanos. Les voy a empezar a hablar un poquito vamos a ver el libro de Lamentaciones. Este libro de Lamentaciones lo escribió el profeta Jeremías, y de entrada, como dice su nombre, Lamentaciones, es una recopilación de todo lo que padeció la ciudad de Jerusalén, que fue destruida en el año 586 a.C., cuando el profeta Jeremías la escribió, y nos narra que este libro principalmente es de todo lo que padeció, la destrucción que tuvo, que vivió, donde quedó desolada totalmente. La palabra de Dios dice que no hubo nada que haya quedado de pie. La ciudad de Jerusalén fue destruida por nuestro mismo Dios, con instrumentos del rey Nabucodonosor, que estaba gobernando en ese tiempo en Babilonia, pero por el pecado, por la desobediencia de Jerusalén, fue destruida totalmente. Fue destruida totalmente porque la palabra de Dios dice que aún sus edificios voluminosos, lujosos, poderosos, con sus fortalezas, fue destruido por manos del rey Nabucodonosor, pero fue un instrumento que Dios usó para que quiso hacer entender y corregir a su pueblo, porque en ese tiempo, hermanos, yo siento que la ciudad de Jerusalén estaba en su plenitud, en lo más bendecido, estaba en lo más alto de la cúspide, que Dios la había bendecido, la había enriquecido, pero el pueblo, conforme fue prosperado, se olvidó de Dios. La palabra de Dios dice que endurecieron su corazón, fueron engrandecidos toda la ciudad de Jerusalén, todos sus habitantes, y se olvidaron de nuestro Dios. En cuanto fueron enriquecidos, bendecidos, prosperados, estuvieron en la cúspide, se olvidaron de nuestro Dios, y Dios tuvo que actuar. Dios es un Dios de justicia, hermanos, y se tiene que manifestar su justicia para que nos muestra de que Dios corrige el pecado. Si no corrigiera el pecado nuestro Dios, entonces no sería un Dios de justicia, no sería un Dios de amor, porque Dios corrige a sus hijos, y cuando es necesario corregirnos con vara, va a ser necesario. Muchas veces nos llaman la atención, y a lo mejor de palabra tenemos que corregir, pero hay veces que nos es necesario, y es necesario a nuestro Dios que nos corrijan de una forma con vara. Muchas veces pues nos vienen cosas difíciles, tristes, peligrosas en nuestras vidas, pero que a veces es necesario así para hacer un alto a nuestras vidas, cómo estamos caminando delante de nuestro Dios, qué tanto lo estamos obedeciendo, qué tanto estamos haciendo lo que Él nos manda, estamos haciendo lo que queremos nosotros o lo que Dios nos ha mandado. Entonces, en cierta forma, Dios de una u otra forma nos hace ver cuáles son nuestras fallas y qué tenemos que hacer. Tenemos que corregir, hermanos. Tenemos que conducirnos con su santa palabra para que no nos equivoquemos, porque si hacemos las cosas a nuestra manera nos vamos a equivocar, vamos a tener fallas y vamos a fracasar. Pero es otra cosa el hecho de pedir la dirección de Dios, y antes de hacer las cosas yo creo que tenemos que orar, tenemos que pedirle su consejo
para que hagamos bien las cosas y sean de su agrado. Y mayor va a ser la recompensa si Dios ve nuestro esfuerzo, si Él ve que nosotros queremos siempre buscarle, queremos siempre estar del lado de Él y no hacer lo que más nos conviene o lo que creemos que nos conviene, pero en realidad, sin nuestro Dios, hermanos, no podemos caminar rectamente, no podemos ser hijos verdaderos si no recibimos la corrección de nuestro Padre. Aquí les voy a leer que dice: porción es una relación de confianza con nuestro Dios, es una comprensión de la provisión divina, la importancia de la herencia espiritual en la vida eterna. Esa se puede decir que es una forma de que Dios nos da, que es la porción en Él. Les voy a leer otra vez, dice: es una relación de confianza con Dios, una comprensión de la provisión divina y la importancia de la herencia espiritual y la vida eterna. Amén, hermanos. Él es la fuente del sustento en todas nuestras necesidades materiales, físicas, espirituales. Él sustenta nuestras vidas. Estaba mencionando desde un principio que el tema de hoy se llama la porción necesaria. La porción es nuestro Dios. Amén. Y en Él encontramos todo. Encontramos la vida, la salud, las fuerzas, todo lo que necesitamos lo encontramos en Él. Así es. Muchas veces nosotros cuando tenemos situaciones de enfermedad, ¿qué es lo que hacemos? Pues yo creo que lo que tenemos que hacer primero es orar, ponernos en las manos de Dios cuando salimos al doctor, pero sabemos de antemano que la salud viene de nuestro Dios. Él, con medicamentos y sin medicamentos, Él puede sanarnos. Amén. Todo está en la fe que tengamos a Él, la confianza que tengamos a Él. Entonces mencionaba que el libro que vamos a ver es Lamentaciones y expresa, como su nombre lo dice. Les mencioné que el libro de Lamentaciones lo hizo el profeta Jeremías en el año 586, antes de Cristo. Lamentaciones expresa el dolor, juicio, tristeza que sufrió la ciudad de Jerusalén. Es una expresión de dolor, sufrimiento y una reflexión sobre el pecado y el juicio divino. Nos invita a reflexionar sobre el pecado y consecuencias al rebelarse o rebelarnos contra nuestro Dios. Y es en el año 586 a.C., la ciudad de Jerusalén fue desolada, fue destruida por el pecado, por la desobediencia, hermanos. Y eso fue destruido por mano del rey Nabucodonosor, que fue un instrumento que Dios usó, y el reinado de Nabucodonosor duró 70 años en el poder. Y nos vamos a ir al libro de Lamentaciones, capítulo 1, versículo 1 y 2. Amén. La palabra de Dios dice así, capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones? Se ha vuelto como viuda, la señora de provincias ha sido hecha tributaria. Versículo 2. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron. Se le volvieron enemigos. Versículo 2, hermanos. Amén, hermanos. Como ustedes verán, aquí empieza la palabra de Dios diciéndonos que cómo ha quedado sola la ciudad populosa. Esa ciudad es la ciudad de Jerusalén, hermanos. Ustedes sabrán, Jerusalén es la ciudad más importante de todas las ciudades. Es la ciudad más grande entre todas las naciones. Y Jerusalén ha sido la ciudad más importante para Dios. Y ha sido la ciudad más codiciada, ha sido la ciudad más bendecida, pero también ha sido la ciudad más perseguida y destruida. La ciudad de Jerusalén, encontré en la Biblia que aparece unas 800 veces. Es una de las ciudades más importantes que tiene Dios entre todas las naciones, porque desde Israel, el país que Dios eligió, y Jerusalén, que viene siendo la capital de Israel, desde ahí Dios le plació manifestarse al mundo. Desde Jerusalén se manifestó al mundo y
en Jerusalén o en Israel nació nuestro Señor Jesucristo. Y su palabra dice que desde ahí Dios se iba a manifestar para toda nación. Iba a manifestar su salvación, su poder, el inicio de toda la creación. Dios nos habla a través de Jerusalén o de Israel, que es el país. Pero la ciudad de Jerusalén es la ciudad más importante para Dios. Es la más enriquecida, la más bendecida, aunque tal vez sea la más perseguida. Ha habido en otros imperios años atrás que ha sido saqueada, ha sido perseguida, porque algo encuentran en la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén, ahí nuestro Señor Jesucristo dio su palabra, hizo milagros y también ahí resucitó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la ciudad de Jerusalén es la más importante, la mejor, la más poderosa para mí entre todas las naciones. Y esa nación es la nación de Israel. Y la capital, yo diría que el corazón de todo el mundo es la ciudad de Jerusalén. Aquí en el versículo 1 que les mencionaba, dice: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. Aquí nos habla la palabra de Dios que la ciudad de Jerusalén se manifiesta como una mujer que padeció por su pecado. Dice que quedó viuda y ha quedado endeudada. El versículo dice: amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se volvieron enemigos. Les mencionaba, hermanos, que esta ciudad fue destruida, pero fue un plan de Dios, porque se dio cuenta que la ciudad de Jerusalén se estaba corrompiendo. Se había olvidado de Dios, que en lo más alto que la bendijo Dios, ya se había olvidado de su Dios. Empezaron a desbalagarse, se puede decir, todo el pueblo. Empezaron a hacer tratos con pueblos ajenos, enemigos de Dios. Pero la palabra de Dios dice que hasta los mismos enemigos que tenía el pueblo de Israel en ese tiempo, Dios les dio las fuerzas, los hizo más fuertes para vencer al ejército de Dios. Por cuanto se habían corrompido, Dios hizo la destrucción de todos los seres humanos, animales. Dice la palabra de Dios que se corrompieron, se prostituyeron, se mezclaron con otras naciones, con otras ciudades y quedaron en las ruinas. Y que aún los ancianos, los bebés, murieron de hambre, porque Dios no detuvo su mano. Tenía que hacer justicia de esa manera. Tenía que hacer reconocer que la ciudad de Jerusalén era pueblo de Dios y que eran hijos de Dios todos sus habitantes. Y por lo mismo Dios tenía que hacer justicia, hermanos. Tenía que poner un alto a toda la corrupción que había. Dice que aún los reyes, los profetas, se corrompieron. Los profetas, dice la palabra de Dios, que daban palabra engañosa, que no era ni palabra de Dios, y ellos hablaban en su propia carne, convenciendo y engañando a la gente. Pero Dios, se puede decir que destruyó desde la raíz a todo, desde los bebés hasta los ancianos. Dice la palabra de Dios que los ancianos que salían antes a las calles a ver, dice que ellos desaparecieron. Quedó desolado todo en la destrucción que Dios permitió, desde el más pequeño hasta el más grande. Todas las bendiciones, todo lo que Dios les había dado, quedó enterrado, quedó destruido. Y todo fue por el pecado, hermanos. Todo fue por la desobediencia y porque sobre todo hay una palabra que resalta mucho en Lamentaciones: la rebeldía. Y se dan cuenta, la rebeldía es desde el inicio, desde que Adán y Eva se rebelaron contra Dios. ¿De qué manera se rebelaron? Desobedeciendo, hicieron lo que ellos quisieron. Desde ahí es la rebeldía. Y esa palabra es la que principalmente se menciona aquí en Lamentaciones. El pueblo de Dios fue rebelde y endureció su corazón. Vamos a ir ahí mismo en Lamentaciones, capítulo 1, versículo 5. Amén. La palabra de Dios dice así: sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aquí dice, sus enemigos se hicieron príncipes y fueron prosperados. O sea, los contrarios.
porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Aquí menciona que nuestro Dios dice que la metió en destrucción, en aflicción. Dice por la multitud de sus rebeliones, o sea, de su necedad. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo, o sea, cayeron esclavos con los enemigos que le rodeaban. Capítulo 2, versículo 17 de Lamentaciones. Perdón, hermanos, antes, capítulo 1, versículo 8. Perdón, hermanos. Amén. La palabra de Dios dice: pecado cometió ¿quién? Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban, o sea, la respetaban, la reconocían, la amaban, la han menospreciado porque vieron su vergüenza, o sea, su pecado, y ella suspira y se vuelve atrás. Aquí, hermanos, fíjense, aquí como les mencioné en un principio, aquí en la descripción nos menciona como que es una mujer viuda, desolada, destruida, y dice: pecado cometió Jerusalén, por la cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Aquí, hermanos, como ustedes darán cuenta, esta ciudad se corrompió y fue avergonzada porque la conocían como fue prosperada, pero en su pecado, en su desobediencia, fue destruida. Y cuando fue destruida, sus enemigos se burlaron de ella. Vieron cómo es posible que, siendo una ciudad prosperada y una ciudad bendecida y sabiendo que su Dios era Jehová, cayeron en pecado, en desobediencia, y dice, y suspira y vuelve atrás. O sea que quedó en ese mismo lapso de destrucción. Aún así, viendo las ruinas que quedó, no hizo de buscar a Dios, de clamar a Dios, sino que se quedaron estancados, nunca vieron más adelante, sino que prefirieron quedarse así. Amén. Vamos a ir al capítulo 2, versículo 17, hermanos. Amén. Dice: Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo, y destruyó y no perdonó. Y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, y enalteció el poder de sus adversarios. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo dice que aquí sus mismos enemigos fueron fortalecidos para que Jerusalén fuera destruida? Aún con sus guerreros que tenía, sus hombres valientes, Dios hizo más fuertes a los enemigos para que fueran vencidos. Pero todo eso traía un plan, hermanos. Aquí dice: ha cumplido su palabra. Y en el versículo 17 dice: Jehová ha hecho lo que tenía determinado. O sea, ya lo tenía planeado nuestro Dios, que si no había corrección, si no iba a haber algún cambio, hablándoles Dios antes, pues Dios no iba a parar sus planes. Y esos planes eran de destrucción, hermanos, porque la palabra dice que aquí en ese tiempo ya tenía determinado eso que iba a hacer. Él ya sabía claro de antemano que la ciudad de Jerusalén iba a desobedecer, pero él tenía planes que sabía que se iban a cumplir y que tenía que cumplirlos, hermanos, por las buenas o por las malas. En este caso, hermanos, es por las malas. Se dan cuenta que la palabra de Dios dice que Él nos va a corregir por las buenas y por las malas. Y entonces ya depende de nosotros de qué manera queremos que Dios nos corrija. Con tiempo, Dios nos está corrigiendo, hermanos. Aquí, como nos habla la palabra de Dios, que Jerusalén fue destruida, pero antes Dios nos habla, nos anticipa que tenemos que corregir, que el pecado es abominación a Él, y por eso con tiempo y fuera de tiempo Él nos habla, Él nos previene, Él nos da su palabra, Él nos ha dado a entender que tenemos un perdonador de pecados, que es nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros aún así hacemos las cosas mal nos va a ir. Más peor, hermanos, cuando ya hemos conocido a nuestro Dios y todavía nos queremos hacer los chistosos de que, pues, que tanto es tantito, que después voy al templo, que no pasa nada, hermanos. Eso es confiarse.
es confiarse y esperar el mal que nos viniere, porque Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno y Dios nos ama. Y por eso nos tiene aquí, porque Él nos quiere corregir y quiere que nos vaya bien. Pero no tenemos que confiarnos ni jugar con el pecado. Si Dios ya nos sacó de donde nos sacó, de la destrucción, de la tristeza, del dolor, del sufrimiento, entonces ya tenemos que ir para adelante, hermanos. Aquí, como la palabra de Dios nos menciona, que Jerusalén se le habló y cómo quedó. No obedeció, y muchas veces, hermanos, aquí me da a entender que se compara un poquito con cuando el pueblo de Israel salió de Egipto por mano del profeta Moisés. Entonces nos damos cuenta que siempre Dios nos va a mandar a alguien al frente como líder para que nos hable de su palabra, para que nos prevenga del mal, y esa persona va a estar al frente de nosotros. Aquí en este caso es Jeremías el que toma el mando para clamar por la ciudad de Jerusalén. En la salida de Egipto del pueblo de Israel fue Moisés. Y así Dios no nos ha dejado solos, hermanos. Siempre nos ha mandado su palabra, y su palabra anticipada, para que no nos venga el mal. Y ya depende de nosotros, hermanos, si nos olvidamos de Él. Aún así, cuando Dios nos ha prosperado, a veces tenemos en abundancia, y en escasez, como dice el apóstol Pablo. Él está acostumbrado a vivir así. Pero nosotros, hermanos, no nos olvidemos de dónde Dios nos sacó, que todo lo que hemos logrado, lo hemos logrado por nuestro Dios. Amén. Aún en la enfermedad, en el dolor, en la aflicción, en la tristeza, en todo lo que nos ha venido, hermanos, Dios nos ha sacado adelante. Dios nos ha fortalecido, nos ha dado la bendición de tomar esas decisiones buenas para que salgamos de donde estamos. Y Él en esta tarde, hermanos, nos viene a dar ánimo, nos viene a dar esa fortaleza, que aún en los problemas que tenemos, en las situaciones difíciles, Él está con nosotros, hermanos. Él no nos olvida, ni nos está dejando las cosas a nuestra manera. Él nos está mostrando su palabra para que podamos ser vencedores, podamos clamar a Él, podamos acercarnos a Él en la necesidad y también en la prosperidad, hermanos. Amén. Que no nada más cuando tenemos todo tenemos a nuestro alcance, dinero, hogar, lujos, diversiones, estemos nada más agradecidos con Dios, porque exactamente por eso Dios, cuando nos quita las cosas, quiere ver cómo reaccionamos, para decir, a ver, si yo te di esto, yo te bendije, te prosperé en todo, entonces, ¿qué vas a hacer cuando no lo tengas? ¿Me vas a dar gracias todavía? Esto lo estoy parafraseando, hermanos. ¿Me vas a dar gracias? ¿Vas a ser agradecido? ¿Vas a reconocerte como todavía que eres mi hijo? Entonces Dios nos quiere llevar a más, hermanos, en esta tarde. Él nos viene a dar esa palabra de ánimo, de esperanza, que aún en las situaciones difíciles que estemos pasando, hermanos, tenemos un Dios a quien clamarle. Tenemos un Dios a quien pedirle. Pero sobre todo, hermanos, tenemos que acercarnos a Él con un corazón limpio, con un corazón agradecido, un corazón sano. Yo he dicho siempre, hermanos, antes de acercarnos a nuestro Dios, hay que acercarnos con un corazón agradecido, pero también tenemos que agradecerle y ser agradecidos, que nos permite acercarnos, clamar, pedir por nuestras necesidades, porque Él las sabe, Él las conoce, pero muchas veces no recibimos lo que necesitamos o lo que le clamamos, porque Él nos conoce. Sabe que en algunas ocasiones yo creo que nos da lo que queremos y nos vamos a olvidar de Él. Vamos a dejar de venir a su casa, ya no vamos a orar con ese fervor, como decimos muchas veces. Solamente cuando tenemos esa necesidad grande, fuerte, le clamamos a nuestro Dios con el corazón en la mano, como decimos allá afuera también. Pero ese amor que le debemos a nuestro Dios debe ser siempre, hermanos. En la oración, cuando tengamos y cuando no tengamos. Aun cuando estamos, a veces, hermanos, que nos viene la enfermedad, también ahí. Pero no es fácil, hermanos, orar sanos que orar enfermos. Pero es cuando más yo digo que nos podemos quebrantar, es cuando más nuestro corazón yo creo que lo podemos abrir para que podamos recibir. Pero de antemano
Dios no quiere un corazón de piedra, hermanos. Quiere un corazón de carne. Amén, aleluya. Un corazón de piedra, hermanos, acuérdense que es un corazón que no quiere recibir. Es como si le cayera un dardo y rebotara. Se endurece el corazón y no recibe. Y se endurece, hermanos, por la incredulidad. Se endurece por el orgullo, porque muchas veces no queremos pedir creyendo que todo lo podemos nosotros, creyendo que todo lo podemos lograr, pero la victoria nos la da Dios, hermanos. Amén. Y sin Él no podemos lograr nada. Sin Él no podemos ser sanos. Dos puntos importantes, hermanos, que yo pudiera decir para lograr la bendición que Dios tiene para nosotros es, si no estamos sanos, salud física, hermanos, y espiritual, ¿de qué sirve que tengamos bendiciones económicas, riquezas? Si no tenemos la salud, hermanos, que viene de Dios, no las vamos a poder disfrutar. Y la palabra de Dios dice que a veces, no a todos, Dios permite las riquezas a mucha gente, a muchos hermanos, pero no le permite disfrutar de las riquezas. Esas personas son ricas, millonarias, pero están enfermas, están en silla de ruedas. ¿De qué les sirve, hermanos? Están enfermos, están huecos, no tienen paz, no tienen la libertad de elegir, de agradecer a Dios. Nada más están cuidando, hermanos, de que no los asalten, no les quiten el dinero, no los vayan a robar, no los vayan a secuestrar. Entonces, ¿de qué sirve toda esa riqueza física, hermanos, si no tienen la bendición de Dios para disfrutarlas? No tienen la salud, el gozo para disfrutarlas, hermanos. Aquí la palabra de Dios nos dice, hay una parte, es más adelante, donde dice que aquí, Jerusalén, dice que su gozo se convirtió en luto, porque murió mucha gente, murió mucha gente que igual conoció de Dios y se separó de Dios. Se le hizo fácil irse por las riquezas, por la vanidad, pero Dios tenía que castigar y corregir a su pueblo, hermanos. Tenía que corregir, como les mencioné hace ratito. Dios es un Dios de justicia. Es un Dios de amor, un Dios de compasión, pero también es un Dios de corrección. Porque para que se manifieste que nuestro Dios es un Dios de justicia, tiene que corregir o castigar, en otras versiones dice, el pecado. Vamos a ir al libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 1. Amén. Gloria a Dios. Aquí en el capítulo 1 es donde aquí ya se reconoce el profeta Jeremías, él como hombre, porque en los demás capítulos se habla que la ciudad de Jerusalén es como una mujer que quedó viuda, destruida, desolada, sola, y hasta ahí. Pero aquí ya en el capítulo 3 dice: yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo el látigo de su enojo. Amén. Nos menciona que aquí el profeta Jeremías, él estaba escribiendo el libro cuando estaba plena destrucción de la ciudad de Jerusalén, y él dice que él estaba viviendo esa situación, pero estaba escribiendo el libro. Dice que el látigo de su enojo, vio la ira de Dios, pero el profeta Jeremías reconoció también que toda esa destrucción era mano de Dios usando al rey Nabucodonosor, que fue un castigo total, que destruyó desde las raíces toda ciudad, todo edificio que estaba, y que toda prosperidad vino abajo. Entonces aquí es como que el profeta Jeremías como que hace su presencia frente a la ciudad de Jerusalén, y es cuando empieza a clamar. Dice: yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo el látigo de su enojo. En el versículo 2 les voy a leer. Bueno, esto no lo di ahí en multimedia. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Amén, hermano. Aquí el profeta Jeremías reconoció que nuestro Dios estaba al mando de todo lo que estaba pasando, que de una u otra forma tenía que reconocer su pueblo y corregir todo lo que les había venido, porque sabían ellos
que era una corrección de Dios, que no nada más era coincidencia de la noche a la madrugada, que la ciudad fuera destruida, fuera desolada y que nada quedaba de pie, hermanos. Dice, el pecado de Jerusalén fue por ser rebeldes contra nuestro Dios. Nuestro Dios cumplió su promesa ya preparada. Amén. Vamos a ir al libro de Lamentaciones 3:22. Desde este versículo, hermanos, es el tema principal. Ahorita hice un poquito de recordatorio a la historia de Jerusalén, porque exactamente aquí en este versículo dice Lamentaciones 3:22. Aquí es cuando el profeta Jeremías toma como que al mando para interceder por el pueblo de Israel o la ciudad de Jerusalén. Nos vamos a ir a Lamentaciones 3:22 y dice la palabra de Dios, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Amén. La palabra de Dios dice, hermanos, que su misericordia es para siempre. Y recordemos que su misericordia, entre tantas cosas que Dios tiene buenas para nosotros, la misericordia es el amor de Dios. Es la compasión y el perdón de nuestros pecados. Y dice que nunca decayeron sus misericordias. Y hasta el día de hoy, hermanos, se dan cuenta que a pesar de que somos como somos, desobedientes, necios, incrédulos a veces, hermanos, no lo puedo totalizar. Somos como somos, nuestro Dios nos sigue amando. Y tanto nos ama que tenemos a nuestro Dios, Señor Jesucristo, que murió por nosotros. Y dice que no hemos sido consumidos. Pero yo creo, hermanos, que es gracias a nuestro Señor Jesucristo, que sigue intercediendo por nosotros, que derramó su sangre, que nos perdonó, que nos restauró, que nos llamó y que nos aceptó para que fuéramos hijos. Por eso estamos aquí, hermanos. Gracias a nuestro Señor Jesucristo estamos todavía vivos. Si no, Él ya nos hubiera consumido, hermanos. Si nos viera directamente nuestro Dios a nosotros como hijos, ya nos hubiera acabado. Tenía que ser necesario que alguien intercediera por nosotros, y ese es el Señor Jesucristo. Que Él dice que Él es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a Él si no es por nuestro Señor Jesucristo. Él es el puente, hermanos, que nos conecta y nos reconcilia con nuestro Dios. Y solo nuestro Señor Jesucristo tiene el poder para transformarnos, para cambiarnos, para reconocernos en qué la regamos y nosotros corregir. Nosotros acercarnos más a nuestro Dios, buscar más de Él. No nos debemos quedar estancados, hermanos. Tenemos que ir a más y más cada día. Tenemos que buscar su rostro. Y que no nada más, hermanos, los domingos. Tenemos que estar en comunicación, en conexión con Él toda la semana. Aún desde nuestras casas, hermanos, tenemos que estar conectados con Él. Tenemos que estar comunicados con Él, hermanos. Aquí tengo, dice, es un llamado a la restauración para el pueblo de Israel y para todos nosotros, hermanos. Somos hijos de Él. Es la restauración para el pueblo de Israel que se había apartado de sus misericordias. Nos invita a que nos vuelvamos a Él, hermanos. Todos los que nos hemos olvidado, nos hemos desviado y le hemos sido infiel en cierta forma, hermanos. Él quiere restaurar esa conexión día con día como un padre con su hijo. Así nos quiere ver Él, que a pesar de que nos equivocamos, tenemos que acercarnos a Él pidiéndole perdón, pidiendo misericordia y que esa comunión nunca se rompa, hermanos. Que las 24 horas no nos dure, hermanos, el enojo, el pecado con nosotros. Tenemos que estar atentos a que nos enojamos, somos carne, hermanos, y Dios lo sabe, pero que ese coraje, ese dolor, esa venganza que sientamos hacia el prójimo debe quitarse en menos de 24 horas, porque
puede el pecado hacer nido, hermanos. Puede estancarse, después ya se vuelve otra cosa, se vuelve rencor, y eso ya lleva a otras cosas más fuertes, como puede ser venganza. Dice, de Dios viene la salvación, de Cristo viene el perdón de pecados, hermanos. La restauración de nosotros como hijos con el Padre, y Él está dispuesto a perdonarnos, hermanos. Él sabe que diario nos equivocamos, que le fallamos, que le somos infieles, pero Él está cada día en nuestras vidas y no tenemos que rechazarlo. ¿Cómo lo rechazamos, hermanos? Con la incredulidad. Lo rechazamos con que no estamos en conexión con Él, orando, clamando, leyendo su palabra. De esa forma lo rechazamos. Si no venimos a su casa, hermanos, lo rechazamos. Nos podemos decir, pues, nada más los domingos, pero en realidad es tanto en la casa como aquí en su casa estar en comunión con Él. Aun cuando estemos, yo creo que descansando, estar clamando a Él, darle gracias que nos permite todavía un día más. Vamos a ir al libro de Lamentaciones 3:23, que es ahí mismo nada más que va por versículo. Amén. La palabra de Dios dice en el capítulo 3, versículo 23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén, hermanos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aquí nos han hablado constantemente que cada día es una bendición nueva para nuestras vidas, que sus misericordias son diferentes y nuevas, pero necesarias cada día. La bendición de ayer ya es nueva, es otra para nosotros el día de hoy, y que esas bendiciones, hermanos, vienen de Él, pero que solamente de Él va a ser prosperada esa bendición. Si nosotros tomamos esas bendiciones a la ligera, en incredulidad, hermanos, pues no van a funcionar. Si nosotros nada más tomamos las cosas como las escuchamos, cuando debemos creerlas, debemos tomarlas, que de dónde vienen y cómo saberlas obtener, hermanos. Tenemos que creerlas, aceptarlas y recibirlas, hermanos. Amén. Y vamos a versículo 24, ahí mismo, dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Amén, hermanos. Aquí en este versículo, hermanos, el profeta nos expresa la confianza que debemos tener en Dios. Que aún en la situación difícil que estamos pasando, tenemos que esperar, confiar en nuestro Dios. Tenemos que ponerle todas nuestras situaciones en manos de Él, para que Él nos guíe y nos diga cómo hacerlas, cómo lograr los propósitos. Pero esos propósitos, hermanos, debemos llevarlos a las manos de Dios, para que nuestros propósitos con los que Él tiene se lleven a cabo, hermanos. Porque si nosotros ponemos nuestros planes en nuestras manos, creyendo que lo vamos a lograr, hermanos, pues no lo vamos a lograr en el tiempo que queremos ni como queremos. Nos irán a salir las cosas, pero no bien, no al 100, porque la victoria está en las manos de Dios, hermanos. Todo está en que pidamos la victoria, pidamos, Padre, a nuestro Padre la salida, el consejo, pidamos cómo hacer las cosas para que nosotros no nos equivoquemos, hermanos. Y tenemos que pedírselas antes de llevarlas a cabo. No cuando ya hayamos hecho las cosas, ya le gemimos y le decimos, perdónanos. Claro que es bueno, hermanos, ir, reconocernos delante de nuestro Dios. Pero si Dios nos está hablando con tiempo para que no fracasemos, para que no caigamos en manos del enemigo, no caigamos en manos, hermanos, de la destrucción. Dios nos está hablando en este versículo que debemos tener esa confianza en nuestro Dios. Aún en la situación difícil que estemos viviendo, tenemos que confiar en Él. Tenemos que dejar la situación en sus manos para que Él nos ayude. Él nos dé ánimo, nos dé fuerzas, nos dé salud, nos dé la sabiduría para saber enfrentar esas situaciones que estemos pasando, hermanos. Amén. En esta tarde Él nos invita, hermanos, que aún así como estamos, que somos infieles, somos necios, incrédulos, nos invita a que retomemos, a que busquemos su rostro, a que busquemos una vez más la esperanza, el ánimo, la salud,
pero tenemos que buscarle primero a Él. Tenemos que primero poner todas las situaciones en manos de Él, para que junto con Él podamos lograrlo, hermanos. Esa expresión de fe que le debemos a nuestro Dios debe ser en lo más íntimo, en la presencia de nuestro Dios, porque de la fe, hermanos, también depende que nosotros sepamos reconocernos cómo estamos caminando delante de nuestro Dios. Si estamos haciendo las cosas a nuestra manera o en nuestra propia opinión, en nuestra propia decisión. Entonces, tenemos que seguir esperando en nuestro Dios. Nos da, en esta tarde, hermanos, yo siento que la palabra principal que Dios nos da es una palabra de esperanza, de ánimo. Nos da una palabra para que en la situación que estemos viviendo cada uno de nosotros, hermanos, no decaigamos. Clamemos a nuestro Dios, que Él es el único ayudador. Él es el único que nos va a dar la salida. Pero tenemos que clamarle, hermanos. No tenemos que olvidarnos y queramos hacer las cosas a nuestra manera. Todo se lo debemos a Él. Así es, amén. A Él le debemos el primer lugar, hermanos, porque si decimos, pues primero hago esto y ya después hago las cosas de Dios, Dios lo toma en cuenta. Dios sabe que todo lo que hemos logrado es por parte de nuestro Dios. Sí, amén. Aún lo que no hemos logrado, pues ahí puede ser por Él, pero también por nosotros, si no hemos obedecido lo que nos ha mandado, porque Él también nos permite cosas que nos hacen mal, pero si a veces de tanto a tanto nosotros metemos necedad y queremos hacer las cosas a nuestra manera, Dios nos deja. Dios es un caballero que nos da la libertad de elegir entre el bien y el mal, tantito más si ya conocemos de la palabra de Dios. En Deuteronomio 27:15 dice que nos presenta la palabra para vida o para muerte, para bendición o para maldición, y nos dice, espero que ustedes elijan lo primero, es la vida, y entre la vida está nuestro Señor Jesucristo. Elijamos la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a darnos vida y vida eterna, hermanos, y Él sabe que aún así lo que está padeciendo nosotros es muy poquito lo que estamos padeciendo nosotros aquí en la tierra, con la situación que estamos viviendo, que lo que Él vivió. Él vivió lo peor, pero eso peor fue mucha bendición que Él vivió en su carne, en su cuerpo, porque esa maldición que nosotros teníamos en el pecado se convirtió en bendición. Esa bendición es el perdón de pecados, hermanos, la salvación de nuestro Señor Jesucristo, la vida eterna que estamos esperando, yo creo que todos. Vamos a ir a la palabra de Dios en el Salmo 142:5. Amén. Gloria a Dios. Salmos 42:5. Amén. La palabra de Dios dice: clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Amén. Aquí, hermanos, el rey Salomón clama. Ya estamos en Salmo, dice: clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Amén. Aquí el rey Salomón, hermanos, reconoce que no hay a quien más clamar más que a nuestro Dios, y dice que Él es su esperanza y es nuestra esperanza para nosotros también, hermanos. Amén. Él es el refugio a todos nuestros males que estamos pasando. ¿Quién más que Él, hermanos, a quien tenemos que clamar, pedirle, rogarle y sobre todo humillarnos delante de Él? ¿Quién más que Él, hermanos, que es nuestro Creador y nuestro Salvador, a quien le debemos la vida? Dice que solamente a Él tenemos que clamar. Dice en el versículo 5: clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra. Él es nuestro sustento, hermanos, aquí en la tierra ahorita, que estamos vivos. Él es nuestro sustento, es todo. Amén. Es nuestra bendición, es nuestra victoria, es nuestra salvación.
es nuestra vida eterna. Y da a entender que ahorita que estamos vivos aquí en la tierra, podemos clamar. Cuando Dios nos levante a cuentas, hermanos, ya no vamos a tener la vida aquí en la tierra, ya no vamos a poder clamar, pero aquí estamos a tiempo ahorita en la tierra clamando, esperando en Dios toda bendición, y dice mi porción en la tierra. Esa porción, hermanos, es toda bendición aquí en la tierra, como también la porción que vamos a recibir, que es en el ámbito espiritual. También puede ser los dones, la salvación, puede ser también la vida eterna, hermanos, porque esa es nuestra herencia que vamos a recibir de nuestro Dios. Así es, amén. O sea que esta herencia es espiritual, es más valiosa que la material, pero esta es para toda la vida, hermanos, es eterna. Aquí vamos a ver ya nada más, último Salmo 105, 11. Esta no está en multimedia, yo se la puse aquí. Salmo 105, 11. Amén, aleluya. Aleluya, amén. Salmo 105, 11. Amén. La palabra de Dios dice así: diciendo a ti, te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Amén. Como ustedes sabrán, hermanos, aquí la palabra de Dios nos ha varias veces dado a entender que nuestra heredad es la tierra de Canaán. Es cuando salimos de Egipto, pasamos por el desierto y nos es dada esta tierra de Canaán. Tierra de Canaán, hermanos, dice que es tierra donde va a fluir leche y miel. La leche, hermanos, es la palabra de Dios. La miel es la revelación de la palabra, que a través de su Santo Espíritu la tenemos. No la vamos a recibir, ya la tenemos, porque dice que nuestra heredad es la tierra de Canaán. Esa bendición y heredad ya la tenemos, hermanos. Esa bendición es todos los logros que hemos tenido aquí en la tierra, pero que han sido a través de nuestro Dios. Esa tierra de Canaán es donde estamos habitando, y que todo lo que hemos logrado son puras bendiciones, hermanos. Y si nos han venido correcciones fuertes, pues es para bendecirnos también. Esas correcciones que nos han venido también nos sirven, hermanos, para crecer. Nos sirven también, Padre, nuestro Padre nos los da a entender, para que nuestro Padre nos dé a entender, que nos demos cuenta que debemos amarlo nada más cuando tenemos bendiciones, hermanos. No, sino también cuando nos venga la corrección, porque la corrección nos va a evitar también perecer. La corrección nos va a prevenir de que podemos caer también en manos de un Dios, pero de un Dios también que corrige. La palabra de Dios dice que Dios es amor, pero también es corrección y también es fuego consumidor. Entonces, debemos reconocer a nuestro Dios, que Dios nos ama. Dios es bueno. Tenemos un Dios amoroso. Sí, amén, aleluya. Y que nos ama mucho, pero también, como nos ama, nos va a corregir, nos va a llamar la atención. Pero Él no quiere que seamos avergonzados. Quiere que corrijamos a tiempo, para que no nos venga el mal. Quiere que corrijamos para que a tiempo podamos reconocer que nuestro Dios es justo y es bueno. Y que Dios, como nos ama, nos va a corregir. Como nos ama, nos va a hacer ver nuestros errores. Como Él nos ama, también va a ver que nosotros también tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar a nuestro prójimo, hermanos. Así como Dios nos ha perdonado, también nosotros tenemos que dar ese ejemplo. Lo que hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo. Que Él fue todo humilde, fue todo servidor. Él fue todo y es en nuestras vidas el mejor ejemplo que tenemos
para querer imitar a ser hijos de Dios, hermanos. Sí, aleluya. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Es lo que...